Hay una diferencia enorme entre saber mucho y saber moverse, y esa diferencia la marca la astucia. Puedes tener toda la información del mundo, todos los títulos, todos los conocimientos técnicos, pero si no sabes leer una situación en tiempo real, si no sabes cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar, ese conocimiento se queda atrapado sin convertirse nunca en resultados. La astucia es esa inteligencia práctica que no se aprende en un aula, es la que te permite anticipar cómo va a reaccionar una persona antes de que reaccione, entender qué está pasando realmente en una negociación más allá de las palabras que se dicen y ajustar tu estrategia en el momento exacto en que la situación cambia. Es pensamiento en movimiento, no teoría estática. Piensa en cuántas personas conoces que son extremadamente capaces en el papel, que dominan su oficio, que podrían explicarte con precisión cualquier concepto de su área, y que sin embargo apenas se enfrentan a una situación real con intereses cruzados, con egos en juego, con información incompleta, se quedan completamente perdidas. No saben leer el silencio incómodo en una reunión. No detectan cuando alguien está de acuerdo solo por evitar el conflicto, no porque realmente lo esté. No entienden por qué, a pesar de tener la razón técnica, terminan perdiendo la discusión o la oportunidad. Eso ocurre porque el conocimiento y la astucia son dos sistemas completamente distintos y uno no garantiza al otro. Puedes graduarte con honores y seguir siendo estratégicamente ciego. La primera verdad incómoda que tienes que aceptar es esta. La vida no recompensa a quien tiene la razón, recompensa a quien sabe moverse. Duele aceptarlo, porque implica que la justicia objetiva de los hechos no es suficiente, que puedes estar completamente en lo correcto y aún así perder, simplemente porque no supiste leer el momento, no elegiste las palabras adecuadas, o no entendiste que la otra persona necesitaba algo distinto a un argumento lógico para ceder. Esto no es una crítica a la honestidad ni una invitación al cinismo, es una invitación a dejar de ser ingenuo respecto a cómo funciona realmente el mundo. La razón sin astucia es como tener un mapa perfecto sin saber conducir el vehículo que te llevaría hasta el destino. Empecemos por entender qué significa exactamente leer una situación en tiempo real, porque es una habilidad concreta, no un talento místico reservado para unos pocos. Leer una situación significa procesar simultáneamente varias capas de información mientras ocurre la interacción. ¿Qué se está diciendo? ¿Cómo se está diciendo? ¿Qué lenguaje corporal lo acompaña? ¿Qué intereses tiene cada persona presente y qué está en juego para cada una de ellas en ese momento específico? La mayoría de las personas solo procesan la primera capa, las palabras, y por eso se sorprenden constantemente cuando algo sale mal, a pesar de que, según ellos, todo se había dicho correctamente. La persona astuta entrena su atención para captar las otras capas, las que realmente determinan el resultado de la interacción. Aquí tienes una herramienta concreta para empezar a desarrollar esto. La próxima vez que estés en una conversación importante, una negociación, una reunión de trabajo, una discusión familiar, dedica una parte de tu atención, no toda, a observar en lugar de solo participar. Nota los cambios de tono, los silencios que se alargan más de lo normal, las respuestas que llegan demasiado rápido o demasiado lento para lo que se está preguntando. Estas pequeñas variaciones son datos, y quien aprende a recolectarlos de manera consciente empieza a construir una lectura mucho más completa de lo que realmente está ocurriendo, en lugar de quedarse únicamente con el contenido superficial de lo que se dice en voz alta. Ahora quiero que te detengas un momento y pienses en alguna situación reciente en la que sentiste, después de que todo terminó, que algo no cuadraba, que había una sensación incómoda que no supiste identificar a tiempo. Esa sensación no era casualidad. Era tu propia capacidad de lectura intentando avisarte de algo que tu mente consciente todavía no había procesado del todo. La mayoría de las personas ignoran esa señal porque prefieren la comodidad de creer que todo está bien, en lugar de enfrentar la incomodidad de investigar más a fondo. La astucia empieza muchas veces por dejar de silenciar esa intuición y empezar a tomarla como el punto de partida de un análisis más profundo, no como una molestia que se debe descartar. Uno de los errores más comunes que impiden desarrollar esta inteligencia práctica es confundir la velocidad con la eficacia. Vivimos convencidos de que responder rápido es sinónimo de ser capaz, de que quedarse callado es sinónimo de debilidad, de que toda pregunta merece una respuesta inmediata. Pero la persona astuta entiende algo distinto. El silencio bien administrado es una de las herramientas más poderosas que existen. Cuando no sabes qué intención tiene realmente la persona frente a ti, hablar de más solo te expone.
Cuando una negociación está tensa, quien tolera mejor el silencio incómodo sin llenarlo desesperadamente con palabras suele tener la ventaja porque la otra parte, incómoda con esa pausa, termina revelando información que no pensaba revelar solo para romper la tensión. Esto nos lleva a otra distinción crucial. Saber cuándo hablar y cuándo callar no es timidez ni inseguridad, es cálculo. La persona ingenua cree que la honestidad exige decir absolutamente todo lo que piensa, en el momento en que lo piensa. La persona astuta entiende que la honestidad y la oportunidad son cosas distintas, que puede ser completamente honesto y aún así elegir el momento correcto para expresar algo, en lugar de soltarlo apenas se te ocurre. Decir la verdad equivocada en el momento equivocado no te hace más íntegro, simplemente te hace menos efectivo, y muchas veces destruye exactamente lo que intentabas construir con esa honestidad mal calculada. Vamos a hablar ahora de algo que casi nadie te explica claramente. La negociación no ocurre solo cuando estás comprando un auto o pidiendo un aumento de salario. Negocias constantemente en cada conversación donde hay intereses distintos entre dos personas, aunque no se llame formalmente negociación. Negocias con tu pareja cuándo y cómo resolver un desacuerdo. Negocias con un amigo los términos de un favor. Negocias con un jefe el alcance real de tus responsabilidades. Y en todas estas negociaciones cotidianas, la astucia determina si terminas cediendo más de lo necesario o si logras un resultado que respeta lo que realmente necesitas, sin necesidad de imponerte de manera agresiva sobre el otro. Una herramienta práctica para mejorar en esto es aprender a identificar, antes de cualquier conversación importante, cuál es tu verdadero límite y cuál es tu objetivo ideal. La mayoría de las personas entran a una negociación, formal o informal, sin haber definido esto con claridad, y por eso terminan cediendo en el momento de mayor presión emocional, simplemente porque no sabían de antemano hasta dónde estaban dispuestas a llegar. Definir esto con anticipación, incluso escribiéndolo si es necesario, te da un ancla mental clara a la que puedes volver cuando la conversación se pone tensa o cuando la otra persona intenta presionarte emocionalmente para que cedas más de lo que realmente quieres o puedes ceder. Aquí está una verdad que probablemente no querías escuchar. Si sientes que constantemente terminas cediendo en tus relaciones, en tu trabajo, en tus acuerdos, no es porque el mundo sea injusto contigo de manera sistemática, es porque no has entrenado tu capacidad de leer el momento y sostener tu posición con calma. La gente astuta no necesariamente gana más discusiones porque tenga mejores argumentos, gana más porque sabe exactamente cuándo sostener su postura sin ceder por incomodidad y cuándo ceder estratégicamente en un punto menor para ganar ventaja en uno mayor. Esta capacidad de priorizar, de distinguir lo que realmente importa de lo que es solo ego o costumbre, es una de las formas más refinadas de esta inteligencia práctica. Hablemos también de anticipación, porque es quizás el componente más poderoso de toda esta habilidad. Anticipar cómo va a reaccionar una persona no requiere leer la mente, requiere conocer patrones. Cada persona con la que interactúas de manera constante tiene una forma predecible de reaccionar ante ciertos estímulos. Hay quienes se ponen defensivos ante cualquier señal de crítica. Hay quienes necesitan sentirse reconocidos antes de estar dispuestos a colaborar. Hay quienes reaccionan mejor cuando se les presenta una idea como propia en lugar de como una imposición externa. Aprender estos patrones específicos de las personas importantes en tu vida, en lugar de tratarlas a todas de la misma manera genérica, multiplica tu capacidad de comunicarte de forma efectiva con cada una de ellas. Quiero que pienses ahora en alguien con quien constantemente tienes fricciones, ya sea en tu trabajo o en tu vida personal. ¿Alguna vez te has detenido a analizar de manera fría y sin el filtro de la molestia del momento qué patrón repite esa persona, qué necesita realmente para reaccionar de otra manera? ¿Qué es lo que activa su defensividad? La mayoría de las personas repiten el mismo enfoque fallido una y otra vez con esas relaciones difíciles esperando un resultado distinto, cuando lo que realmente necesitan es cambiar su estrategia de acercamiento, no seguir insistiendo con el mismo método que ya demostró no funcionar. Otra herramienta concreta y aplicable de inmediato, antes de entrar a una conversación que sabes que será tensa. Tómate literalmente 1 minuto para anticipar 3 posibles reacciones de la otra persona y preparar mentalmente cómo responderías a cada una. Esto no busca que manipules la conversación con un guión rígido, busca que no te tomen desprevenido, que no reacciones desde la sorpresa o la emoción del momento, sino desde un análisis que ya hiciste con calma antes de que la presión del instante nublara tu capacidad de pensar con claridad. Quien entra preparado a una conversación difícil tiene una ventaja enorme sobre quien entra confiando únicamente en su capacidad de improvisar bajo presión.
La astucia también exige algo que resulta incómodo de aceptar: dejar de tomarte todo de manera personal. Cuando interpretas cada comentario, cada decisión ajena, cada silencio como un ataque directo hacia ti, pierdes la capacidad de analizar la situación con objetividad, porque tu emoción secuestra tu razonamiento. La persona estratégica aprende a preguntarse ante cualquier situación incómoda: ¿esto realmente tiene que ver conmigo o tiene que ver con los intereses, miedos o limitaciones de la otra persona? La mayoría de las veces, cuando analizas con honestidad, descubres que el comportamiento ajeno tiene mucho más que ver con la otra persona que contigo mismo, y esa comprensión te libera de reacciones desproporcionadas que solo empeoran la situación. Ahora bien, es importante aclarar algo para que esto no se malinterprete. Ser astuto no significa volverte una persona calculadora que ve enemigos en todas partes ni que manipula a quienes lo rodean para conseguir beneficios propios a cualquier costo. Ser astuto significa dejar de ser ingenuo respecto a cómo funcionan realmente las dinámicas humanas y usar esa comprensión para moverte con más eficacia, protegerte mejor de quienes sí actúan con mala intención y comunicarte de manera más efectiva con quienes te rodean. La astucia bien entendida no busca dañar a nadie, busca que dejes de ser la persona que constantemente sale perjudicada por no entender el terreno en el que se mueve. Hay una última capa de esta habilidad que merece atención especial: saber ajustar la estrategia en tiempo real cuando la situación cambia. La rigidez es uno de los mayores enemigos de la astucia. Muchas personas entran a una conversación o a una situación con un plan fijo, y cuando la realidad no se ajusta a ese plan, en lugar de adaptarse, insisten en el mismo enfoque una y otra vez, esperando que eventualmente funcione. La persona verdaderamente estratégica está dispuesta a soltar el plan original apenas detecta que la situación ha cambiado y a construir uno nuevo sobre la marcha, basado en la información fresca que acaba de recibir. Esta flexibilidad no es debilidad ni falta de convicción, es inteligencia aplicada al mundo real, que rara vez se comporta exactamente como lo habíamos planeado. Hay todavía otro aspecto de esta inteligencia práctica que rara vez se menciona, y es la capacidad de gestionar tu propia imagen sin caer en la actuación permanente. Muchas personas confunden la astucia con fingir constantemente ser alguien distinto según cada audiencia, y eso, lejos de ser inteligencia estratégica, termina siendo agotador e insostenible, porque nadie puede sostener una máscara indefinidamente sin terminar exponiéndose. La verdadera habilidad no está en fingir, está en decidir conscientemente qué partes de ti mismo mostrar en cada contexto, sin traicionar quién eres en el fondo. No es lo mismo ser reservado estratégicamente con cierta información en el trabajo que mentir sobre quién eres como persona. La primera es astucia aplicada con integridad, la segunda es simplemente una actuación que tarde o temprano se derrumba, generalmente en el peor momento posible. También vale la pena hablar de un error muy común: creer que ser astuto significa desconfiar de absolutamente todo el mundo, todo el tiempo. Esa desconfianza generalizada no es astucia, es paranoia disfrazada de inteligencia, y termina siendo tan dañina como la ingenuidad absoluta, porque te aísla de vínculos genuinos y te agota emocionalmente sin necesidad. La persona verdaderamente astuta no sospecha de todos por igual, calibra su nivel de análisis según lo que realmente está en juego. Con una decisión de bajo riesgo o con alguien que ya demostró consistencia en el tiempo, no tiene sentido desgastarte analizando cada palabra como si fuera una amenaza. Reserva ese nivel de observación cuidadosa para las decisiones que realmente importan, para las personas que todavía no han demostrado su patrón de comportamiento y para los momentos donde las consecuencias de equivocarte serían significativas. Si hay algo que quiero que te lleves de todo esto, es la comprensión de que la astucia no es un rasgo de personalidad con el que naces o no naces, es una habilidad que se entrena exactamente igual que cualquier otra, con observación deliberada, con práctica constante y con la disposición a analizar tus propios errores sin la excusa cómoda de culpar siempre a las circunstancias externas. Cada interacción de tu vida, por pequeña que parezca, es una oportunidad de entrenar esta capacidad: observar antes de reaccionar, leer más allá de las palabras, anticipar patrones, calcular el momento correcto para hablar y para callar, y ajustar tu enfoque cuando la realidad te muestra que el plan inicial ya no aplica. Y quizás la reflexión final más importante es esta: quien comprende mejor la realidad no vive con más miedo ni con más desconfianza, vive con más calma. Porque ha dejado de depender de la suerte o de la buena voluntad ajena para que las cosas le salgan bien. Ha aprendido a leer el terreno antes de pisarlo, a anticipar las tormentas antes de que exploten y a moverse con precisión incluso en medio de la incertidumbre.
Esa es la verdadera ventaja de la astucia. No te promete un mundo más fácil, te da las herramientas para moverte con inteligencia dentro del mundo real, tal como es, y no como te gustaría que fuera. Y al final, esa capacidad de ver con claridad y actuar con precisión es, en silencio, una de las formas más poderosas de libertad que una persona puede construir a lo largo de su vida. Si llegaste hasta aquí, comenta la frase "sé moverme" y que ese comentario sea tu primera declaración consciente de que a partir de hoy vas a observar más antes de reaccionar, a leer el terreno antes de actuar y a dejar de confundir tener la razón con saber moverte en el mundo real. Guarda este video y vuelve a él dentro de unos meses para comprobar cuánto ha cambiado tu forma de leer cada situación que la vida te presenta.